revisar un episodio trascendental dentro de la historia, que es el episodio de Phil Schneider, precisamente un geólogo que por 1979 investigaba y trabajaba para los organismos de Estados Unidos. Era un geólogo estructural de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, del gobierno, que le tocaba hacer bases subterráneas. Y particularmente le ocurrió un episodio muy controvertido en la base Dulce en Estados Unidos. Según lo que cuenta Phil Schneider, estaban excavando estas bases secretas de Estados Unidos. Pensemos que Estados Unidos, en el territorio de Estados Unidos, por lo menos hay más de 130 bases subterráneas, conectadas por, canales subterráneos que se han construido durante mucho tiempo. Lo que sucede es que él señala que en 1979, mientras trabajaba en la base Dulce, hubo un incidente militar donde 66 militares estadounidenses se enfrentaron a entidades, unas especies de humanoides subterráneos. Eso es lo que sostiene. Y que se generó una guerra, una batalla campal entre estos estadounidenses que estaban construyendo esta base subterránea y estos humanoides que surgieron de la Tierra. Y que él lo vio. Para entender el contexto, doctor Feil, ¿cuál es la finalidad de la existencia de esta base Dulce? Bueno, la base Dulce, aquí hay un tema muy controvertido, porque la base Dulce, según Phil Schneider, es una base que está en sus niveles más profundos, en el octavo nivel, en el séptimo, octavo nivel, donde hay presencia, digamos, estudios de alienígenas, donde se dice que hay una combinación de estadounidenses investigando a estos alienígenas, pero que los alienígenas o estos grises, estas entidades grises que se habla, habitan y también, conviven en esta base Dulce, que se hacen experimentos genéticos, haciendo mezclas de razas extrañas. Es una de las bases más siniestras y misteriosas de Estados Unidos. Pero tenemos, afortunadamente, una breve declaración de Phil Schneider que va a decir con sus propias palabras lo que él vio y lo que él presenció. En torno a este enfrentamiento. A este enfrentamiento de 1979 y que, son antecedentes de este enigma. Vamos, señor director. The large alien grays had been encamped there for as best as believed possible about 400 or 500 years. Had been one of their internal bases. And we drilled holes right on top of it. All the stinking air, all the black sooty air came right out as soon as the first hole was sunk, and all this soot came up, and well, that's when all the hell broke loose, really, all started. Una civilización viviendo hace 500 años debajo, lo dice Phil Schneider. ¿Qué es lo que sucedió con este hombre? Cuando comenzó a divulgar, porque él renunció a ser geólogo y comenzó a divulgar esta información, rápidamente lo amenazaron, entraron a su casa y lo mataron. Se encontró muerto incluso con una manguera enrollada en el cuello, debido a que iba a desclasificar y él decía que Estados Unidos escondía esta información a toda la opinión pública. Escondía esta relación y escondía este hecho de que debajo de la Tierra efectivamente existe una civilización de entidades grises, verdes y otras tantas. Tenemos una última declaración que vale la pena recordar de Phil Schneider, Ignacio. Vamos a verla para que quede al menos este episodio de Schneider bastante claro a todos los amigos en casa. Vamos a ver. There's a war underneath there, and I'm talking dead serious. It's been going on since that time. Since late August of 1979, our military, the Russian military, basically the militaries of the world, have been in constant conflict with the outer space alien. The small gray, the large gray, the reptilians, the whole thing. There are 11 distinct races of aliens. Two are
benevolent. One had to leave here in a hurry because their world is under attack, both on the surface as well as underground. There, the Pleiadians. 11 razas alienígenas. Eso es lo que señala él. Esas fueron sus últimas declaraciones antes que fuera asesinado por esta desclasificación y por estas conferencias que daba. Y una es buena y una habita bajo la tierra desde hace mucho tiempo. Lo dijo Phil Schneider, antecedente de este enigma. Otro antecedente, Ignacio, es lo que ocurrió en plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían una lucha, una carrera, digamos, de una lucha por el dominio mundial en todo orden de cosas. Desde la bomba atómica hasta la carrera espacial y también a nivel de la geología. ¿Quién era el que hacía el pozo más profundo? El que hizo el pozo más profundo en esta carrera fue precisamente la Unión Soviética. La Unión Soviética, digamos, en la década de 1970, construyó el llamado Pozo de Kola. El Pozo de Kola que midió exactamente 14.400 metros de profundidad. 14 kilómetros. 14 kilómetros, Ignacio. Es el foso más profundo que el hombre ha hecho en su historia, digamos. Es el más profundo de la historia. No hay más. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque cuando los investigadores que estaban ahí comenzaron, digamos, a escarbar esta tierra y a profundizar, bueno, se llegó un momento dado donde el doctor Asakorov, que era el que guiaba esta expedición, bueno, y que llevaba este pozo, dice que abajo comenzaron a escuchar gritos humanos. Paréntesis, ¿por qué la Unión Soviética se obsesiona con la idea de cavar lo más profundo que se pueda? Una bomba de destrucción masiva, la carrera espacial, se puede entender, ¿no? ¿Cuál es el objetivo detrás de esto? El objetivo era que, mira, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la lucha por el dominio y el imperio mundial era en todo orden de cosas. Y lo que se buscaba particularmente era saber qué hay abajo, Ignacio. Un afán exploratorio. Por supuesto, un afán exploratorio. Y el ego de ser los primeros en. También. Y bueno, ¿y cuántas otras cosas se pueden descubrir? Porque uno tiene que recordar que la investigación es eso. El geólogo en este sentido que se queda con los libros, bueno, ¿es útil? Sí es útil, pero es más útil aquel geólogo que, quedándose con los libros, va en terreno a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que escucha. Y aquí viene el gran misterio del Pozo de Kola, que ha sido un misterio, mira, por muchos, como todo misterio, desacreditado por muchos, por otros dijeron que esto era una farsa, pero lo cierto que en un momento dado se cuenta que comenzaron a escuchar, pusieron un micrófono abajo de la tierra en este pozo y comenzaron a escuchar lo que ellos llamaron los gritos del infierno. Una especie de voces humanas, de animales, como de almas condenadas, gritando, bueno, por diferentes causas. Si había un micrófono, quiere decir que estos audios fueron registrados. Fueron registrados y tenemos el audio. Señor director, amigos en casa, afírmense un poquito con lo que van a escuchar hoy día, porque es el registro que ha dado la vuelta al mundo sobre lo que se escuchó en el Pozo de Kola, exactamente, prácticamente a 14 kilómetros de profundidad. Ojo, porque cuando uno habla de los gritos del infierno, abajo de la tierra está el infierno, Ignacio. Abajo de la tierra está Xibalba. Esa es la gran creencia mundial. Pues el antecedente que tenemos ahora, sea verdadero o falso, uno tiene como investigador que ponerlo en la mesa, Ignacio. Así que afírmense en casa, pero no tengan miedo, queridos amigos. Vamos a escucharlo. Tremendo. ¿Serán estos los sonidos del infierno?
Gritos de personas horrorizadas. Bien inquietante el registro este, ¿eh? Inquietante, pero es el documento que al menos ha generado esta leyenda urbana sobre esta carrera geológica por llegar al centro de la Tierra. Es impresionante, y este es el único registro que existe de esa excavación de 14 kilómetros. Esto es lo que se escuchó ahí. Efectivamente, es el único registro que hay, y ahora puede tener muchas explicaciones, porque recuerda que cuando las rocas chocan, generan sonido. La energía sísmica, es decir, el movimiento entre placas, lo que te produce es una energía acústica por naturaleza. Entonces, claro, abajo, 14 kilómetros de profundidad, se están moviendo las placas, y este movimiento de placas podría generar estos sonidos que aparentemente parecen de seres humanos horrorizados. Exacto. Exactamente, se colocó a 12.742 metros de profundidad el micrófono que grabó esto. Perfecto. Pues, ¿qué es lo que sucedió? A 2 kilómetros del fondo que el ser humano logró trazar. Así es. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando los investigadores y geólogos de la expedición, del laboratorio que estaban investigando, escucharon estos llamados gritos del infierno. Yo salgo corriendo. Salieron corriendo, Ignacio. Salieron corriendo, abandonaron el pozo y lo cerraron. Lo dejaron ahí tapado para no volver a meterse allá adentro. Otro enigma, otro misterio. Ese es el límite hasta donde llegó el ser humano, de a pie, por decirlo así. Bueno, no llegó a pie, pero llegó en la excavación profunda. Entonces, ¿qué hay más abajo en la pregunta? Revisar un episodio trascendental dentro de la historia, que es el episodio de Phil Schneider, precisamente un geólogo que por 1979 investigaba y trabajaba para los organismos de Estados Unidos. Por lo menos hay más de 130 bases subterráneas conectadas por, canales subterráneos que se han construido durante mucho tiempo. Lo que sucede es que él señala que en 1979, mientras trabajaba en la base Dulce en Estados Unidos, según lo que cuenta Phil Schneider, estaban excavando estas bases secretas de Estados Unidos. Pensemos que Estados Unidos, en el territorio de Estados Unidos, por la base Dulce, hubo un incidente militar donde 66 militares estadounidenses se enfrentaron a entidades, unas especies de humanoides subterráneos. Eso es lo que sostiene. Era un geólogo estructural de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, del gobierno, que le tocaba hacer bases subterráneas. Y particularmente le ocurrió un episodio muy controvertido.